Claro, yo ya os he hablado algunas veces de la notación y os he dicho que bajo mi punto de vista, pues la notación no es puramente matemáticas o no es propiamente matemática, sino que más bien son eso, unos códigos de comunicación que nos permiten transmitir las ideas con más o menos acierto, con más o menos precisión. Es decir, que la notación como lenguaje puede resultar más o menos adecuado. Y de eso es de lo que pretendo que hablemos hoy, de la peor notación del mundo. Lo que pasa es que, aunque sí que es verdad que tengo más o menos pensado un esquema, pues no me he preparado un guión. Entonces no sé dónde puede terminar esto. Si te apetece que enredemos un rato, pues quédate. Iremos juntos, dispararemos. Todo es mejor que quedarse a mirar. La cerda es mea, desconfía del cura. ¿Qué pasa? ¿Cómo vais? Bueno, bienvenidos. Pues lo que os adelantaba hace un segundillo, que en este vídeo pues pretendo que hablemos un poco de notación, de la importancia que puede tener la notación en el desarrollo de la matemática. La notación no es la primera vez que aparece en este canal, ya nos ha salido muchas veces y como adelantaba, pues yo siempre he defendido que la notación es independiente de el concepto o de la naturaleza o de la esencia de la matemática. Es decir, que debemos distinguir entre matemática y lenguaje para comunicar la matemática. Y esto se puede ilustrar de manera muy sencilla. Por ejemplo, la conceptualización de número, el qué es un número, pues resulta independiente de si nosotros utilizamos números romanos o utilizamos números arábicos. Da exactamente igual. Un número natural sigue teniendo las mismas propiedades, sigue teniendo la misma esencia, sigue teniendo la misma... Se le pueden seguir definiendo a ese sistema numérico las mismas operaciones, suma, producto, el orden, todas las cualidades que le son esenciales al número natural son independientes del sistema numérico. Sin embargo, como lenguaje, pues sí que puede resultar más adecuado el uso de una notación o de otra, simplemente por el hecho de que sea más sencillo de tratar, más intuitivo de entender o exprese de forma más precisa las ideas que queremos expresar. Sin movernos de los sistemas numéricos, pues los sistemas de numeración son un ejemplo claro también de cómo un lenguaje puede resultar impulsor o limitador de la matemática que se desarrolla. Porque, por ejemplo, la antigua Babilonia, Mesopotamia, que es una de las civilizaciones, uno de los puntos donde comienza la civilización o la historia, ¿no? Los sumerios y toda esa gente, por allí por el Tigris, el Éufrates, toda la zona aquella de el Oriente Próximo, ¿no? Será próximo o medio, no sé exactamente si eso se categoriza como próximo o medio. En cualquier caso, esa gente disponía de un sistema de numeración posicional, base sexagesimal, pero posicional. Eso le dio una capacidad de cálculo, un desarrollo aritmético impresionante, de manera que podían disponer o crear calendarios muy precisos en el estudio de la astronomía, con sus aplicaciones a la agricultura, predecir eclipses, llevar una contabilidad muy avanzada, estamos hablando, yo qué sé, 4.000, 5.000, 3.000 años antes de nuestra era, antes del año cero. Es loable, ¿no? Es loable que en los inicios de la civilización, tan pronto, dispusieran ya de esa capacidad de cálculo, esa capacidad de aritmetizar, ¿no? Esa aritmética, esa operatividad aritmética. Sin embargo, el contrapunto de esto es la propia Grecia. Grecia es el culmen de la intelectualidad en cuanto a civilizaciones se refiere, ¿no? Grecia ha sido la civilización que más alto ha llegado como civilización en cuanto a todo lo que tuviera que ver con el pensamiento humano. Obviamente la filosofía y la matemática son dos partes esenciales y por eso llegaron tan altísimos. Sin embargo,
con los grandísimos geómetras que son, los grandísimos filósofos que son, nunca tuvieron capacidad aritmética y se encontraron muy limitados en ese sentido. Su única aproximación aritmética es desde el punto de vista de la proporción, y el punto de vista de la proporción tiene una interpretación geométrica casi neta. Por lo tanto, no fueron grandes aritméticos, tuvieron problemas de cálculo. ¿Por qué? Porque no tenían un sistema de numeración adecuado. Tenían un sistema de numeración acumulativo muy parecido al egipcio, donde los números empezaban con la letra con la que se llamaba. En fin, un caos. Entonces, bueno, nos podemos preguntar cómo puede ser que los egipcios, los griegos que tanto viajaron a la antigua Mesopotamia, ¿por qué no se trajeron su sistema de numeración y prefirieron copiar? Esto es hipótesis mía, pero copiar el egipcio. Ya sabéis que los griegos en realidad copiaron bastante de las dos culturas griega y egipcia que les anteceden. Pero bueno, no estamos en eso. La cuestión es que esto ilustra muy bien cómo una notación matemática puede ser impulsora o limitadora del desarrollo que se hace en matemáticas. Si yo no sé expresar correctamente ciertos conceptos, me va a resultar mucho más difícil comprenderlos y me va a resultar mucho más difícil avanzar al siguiente paso, conseguir un desarrollo dentro de esa disciplina. Dicho esto, pues se me está ocurriendo que posiblemente un sistema de numeración posicional sea la mejor notación del mundo, ¿verdad? Porque fijaros que complicado tiene que ser sumar y multiplicar en números romanos y qué sencillo es sumar y multiplicar en el sistema de numeración decimal. Por mucho que haya gente que diga que el sistema de numeración, la base sería mejorable, que sería mejor en base 12 o en base 60 porque tenemos más divisor, entonces las divisiones son más sencillas. Pero ¿y lo fácil que es contar con los dedos? Yo estoy muy contento con el sistema de numeración decimal. Fijaros que tenemos los 10 dedos y esto de los complementarios de 2 y 8, o yo qué sé, o 4 y 6, esos complementarios decimales, lo que facilitan la operatividad y lo sencillo lo inmediato que hacen el sumar y el restar. Bueno, a lo que vamos. Estamos buscando la peor notación del mundo. Vale, vamos a hacer un poco análisis de cómo se ha desarrollado la matemática interdisciplinar. Es decir, hemos dicho que ya había una aritmética muy al principio, que era el reconocer el número y el dotarlo de una operatividad a partir de esas operaciones elementales, suma, resta, multiplicar, dividir, todo este tipo de cosas. Por ahí, por esa época, estaba también, hemos dicho, la geometría griega, que se aproxima ya a los conceptos de magnitud, de proporción y todo ese tipo de cosas que, bueno, pues posiblemente no se puede aritmetizar, pero bueno, por seguir esos dos caminos puros, tenemos la aritmética, tenemos la geometría. De la aritmética se va desarrollando ahí y llega un momento en el que el ser humano se pregunta, ¿cómo puedo generalizar esa cantidad determinada, que es el número, a una cantidad indeterminada? De manera que en lugar de estudiar esa cantidad determinada, estudio más las operaciones o los posibles valores. Es decir, me interesa más la relación que el propio número. Y entonces, digamos que idea la disciplina que llamamos álgebra. Todo eso sí que sucede por ahí, por la India, que eso sí será Oriente Medio, ¿no? De esta manera, pues tenemos la aritmética, la geometría, el álgebra. A la vez que va ideando todos esos conceptos, pues tiene que ir encontrando simbolillos que expresen las cosas que quiere decir o que está descubriendo. Entonces, pues, contemplamos definir una suma sobre los números naturales, pues venga, el simbolillo más. Contemplamos definir el producto, pues venga, una cruz, un punto. Estoy hablando de notación actual para que lo entendamos de alguna manera, porque a lo largo de la historia y dependiendo de la civilización que haya tratado el concepto, seguro que la notación habrá variadas notaciones y habrá evolucionado la notación y puede ser que no tenga nada que ver con lo que estamos diciendo ahora. Pero
En fin, a lo que queremos llevar, pues tenemos que entender eso, que ideamos un simbolillo para expresar algo. La suma de números con un más, el producto de números con un por. Que luego generalizamos la aritmética al álgebra, pues si yo estaba sumando 2 más 3 con un más, pues si quiero sumar x más y, pues le pongo un más también, si estamos representando la misma idea. ¿Que quiero multiplicar dos números? Pues el mismo punto o la misma cruz, x por y. Bueno, ya la cruz parece que no vale, que la confundimos con la x. Pues un punto, x punto y, x por y. En fin, vamos desarrollando una notación. Avanzando desde todas esas disciplinas más clásicas, pues hay un momento en el que llegamos a Fermat y Descartes, que parece que últimamente pasa todo en este canal por Fermat y Descartes. Pero ¿qué vamos a hacer? Fermat y Descartes pues juntan, mezclan eso del álgebra con eso de la geometría y surge la geometría analítica. En la geometría analítica, cuando yo quiero representar un lugar geométrico, pues surge la idea de función. Entonces, la idea de función representa una dependencia entre una de las variables de lo que yo quiero representar, que es lo que llamo variable independiente, y la otra variable que la voy a conseguir dándole valores a esa variable. Luego en el siglo XIX, con esta historia de axiomatizar toda la matemática y de formalizar toda la matemática, ya vamos a encontrar definiciones más formales de lo que es el concepto de función, como esa ley de asignación que me lleva elementos de un conjunto que llamo dominio, a los elementos de otro conjunto donde vive la imagen. Y bueno, ya de forma más moderna se le va a exigir a eso que solo pueda tener a lo sumo una imagen. Pero bueno, a lo que estamos. En los principios también podemos pensar que la función pues era una cosa más enfocada en esa historia de analizar las operaciones en sí. Se centraba, por así decirlo, en la operación aritmética. Entonces, pues esta gente, como decimos, tiene esa obsesión por generalizar y por encontrar patrones y toda esta historia y se preguntan, bueno, si yo puedo sumar números, puedo sumar variables, ¿podré sumar funciones? Pues sí, la imagen de f más g lo defino como la imagen de f más la imagen de g. Y como es sumar, pues le pongo un más. Si yo puedo multiplicar números y puedo multiplicar variables, ¿podré multiplicar funciones? Parece que también. La imagen del producto de f por g pues va a ser la imagen de f por la imagen de g. Muy bien. Puedo definir incluso el producto de una función por un número. Entonces, esto encima tiene una estructura de álgebra. Es decir, que el conjunto de todas las funciones con la suma y el producto internos tiene estructura de anillo conmutativo. Es decir, que la suma es asociativa, conmutativa, tiene elemento neutro, tiene elemento opuesto, el producto es asociativo, conmutativo, tiene elemento neutro, que es la función constante igual a 1. Se puede definir un inverso para todos los elementos que son distintos de 0, por eso se queda ahí en anillo, porque no todas las funciones tienen inverso multiplicativo. Y además, pues la suma es distributiva con respecto al producto. Así que venga, anillo conmutativo. Pero es que el conjunto de todas las funciones con la suma y el producto externo tiene estructura de espacio vectorial. Como además los dos productos, el interno y el externo, se mezclan, digamos, el escalar conmuta en todas las posiciones, pues ya está, estructura de álgebra. Es decir, que tengo un conjunto ultra operativo, con muchísimas posibilidades y con muchísimas capacidades. Entonces, pues vamos a indagar un poco más en cómo son las operaciones en ese conjunto. ¿Qué pasa si yo multiplico una función por sí misma? F por f. Pues, no sé, si yo multiplico 2 por 2, pongo 2 al cuadrado. Si multiplico x por x, pongo x cuadrado. Pues si multiplico f por f, voy a poner f cuadrado. Parece lógico. Desde la multiplicación podemos definir la división bajo ciertas condiciones, es decir, simplemente obligando a que la imagen de la función o
restringiendo el dominio a aquellos puntos donde la función no se anula. Pero yo puedo decir que el inverso multiplicativo de una función sea 1 partido f, apañando el dominio, ¿eh? Entonces, si yo el inverso de 2, 1 partido 2, lo escribo como 2 elevado a menos 1, 1 partido x, que es el inverso de x, lo escribo como x elevado a menos 1, ¿cómo escribo 1 partido f? Yo pondría f elevado a menos 1. Y seguro que ya muchos de vosotros estáis oliéndonos la tostada de a dónde quiero yo llegar. Resulta que a las funciones se les puede definir otra operación aparte de las usuales aritméticas, que es la composición de funciones. La composición de funciones, pues no es otra cosa que una función que me permite llegar de un conjunto inicial a un conjunto final sin necesidad de pasar por los conjuntos intermedios. Ejemplo, si un pescador vende el kilo de pescado a un precio X, el señor de la lonja lo vende al doble que lo ha comprado y el señor de la pescadería lo vende al doble que lo ha costado, el precio final del pescado es 4 veces el precio inicial. Por lo tanto, yo puedo saber directamente cuál es el precio final del pescado con respecto al precio original sin necesidad de recorrer todo el proceso de todo el mercado. Claro, esta composición de funciones pues nos lleva legítimamente a otra pregunta. Si yo voy de un conjunto A a un conjunto B, tengo la función f. Si me encuentro en el conjunto B, ¿me puedo preguntar cuál es el elemento que me ha traído aquí a donde estoy? Y eso nos lleva a definir la función inversa, que simplemente me dice cuál es la antiimagen de un elemento dado. Obviamente la función inversa no existe siempre. Existe solo cuando la función es inyectiva. Es decir, cuando cada elemento del conjunto de llegada tiene como máximo un elemento en el conjunto de salida. Es decir, dos elementos distintos en el conjunto de llegada proceden de dos elementos distintos del conjunto de salida. Esto es muy sencillo de ver. Si yo te digo que todos los coches rojos aparcan en la planta 1 de un garaje y te pregunto de qué color son los coches del garaje de la planta 1, tú me dices que es rojo. Pero si yo te digo que a la planta 1 van los coches rojos y a la planta 1 van los coches azules, si yo te pregunto de qué color son los coches de la planta 1, pues tú no me sabes decir si es rojo o azul. Eso es la condición de ser inyectiva, que solo puede haber una categoría en cada elemento de la imagen, una antiimagen, hablando un poco más rigurosamente. Entonces, a lo que vamos. Si la función es inyectiva, entonces la función inversa me dice de qué elemento procedo. La función inversa tiene una propiedad, y es que si yo voy de un conjunto A un conjunto B por medio de una función, y luego desde ese conjunto B vuelvo por medio de la función inversa al conjunto A, entonces tengo que volver al mismo elemento del cual he partido. Eso, matemáticamente, se formaliza diciendo que f compuesto de f menos 1 es la identidad. Porque fijaros que eso de movernos entre varios conjuntos de un solo paso es lo que hemos dicho que era la composición de funciones. Y el ir y luego volver es la función inversa. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo es componer la función con su función inversa y que nos dé la función identidad. La función inversa, si os dais cuenta, estamos utilizando la misma palabra que el inverso que estábamos utilizando para los números. En números, inverso significa inverso multiplicativo, que es el número que multiplicado por el número original, pues me da lugar al neutro del producto, que en este caso es la unidad, cuando estamos hablando de conjuntos numéricos, el 1. Y en cuanto a la composición de funciones, pues la inversa significa inversa compositiva, que me da lugar la composición a la identidad. La identidad es simplemente que lleva a cada elemento a sí mismo, es decir, que no le aplica ninguna transformación. Por lo tanto, ya aquí estamos entrando en una disyuntiva. Estamos eligiendo el mismo adjetivo para dos cosas que no son lo mismo. Por esa razón, cuando nosotros definimos la función inversa en cuanto a la composición, utilizamos un menos 1. F elevado a menos 1 denota generalmente la función inversa en cuanto a la composición. Y eso, amigos míos, me parece una malísima notación.
Me pregunto si no había otro símbolo para denotar eso. ¿Por qué? Pues porque la aritmética estaba antes. Yo ya tenía un 2 elevado a menos 1 y un x elevado a menos 1. Ya estábamos usando eso. No teníamos imaginación para elegir otro símbolo para denotar la función inversa, porque ahora vamos a preguntarnos. Si yo te pregunto, seno cuadrado de x, ¿tú qué entiendes? Generalmente, seno de x por seno de x. Es lo normal. Si yo te pregunto, seno a la menos 1 de x, ¿tú qué entiendes? Muy probablemente el arcoseno de x, la inversa, en cuanto a la composición. Y esto nos lleva a un pequeño absurdo. ¿Qué significa seno a la menos 2? Así que hemos llegado a donde íbamos. Hemos encontrado la peor notación del mundo. Además, si alguna vez estudiáis de libros de análisis funcional o libros que estén más enfocados en funciones, no es raro encontrar que el f elevado a n se refiere a la composición y no al producto, porque la composición tiene un peso específico muy importante en cuanto a las funciones. Porque las funciones es raro tener que multiplicarlas, sin embargo, el movernos entre distintos conjuntos pues es muy frecuente, muy usual, muy práctico, muy aplicado, está muy generalizado, porque tiene muchas aplicaciones. Entonces la conclusión de este vídeo pues es muy sencilla. Necesitamos ser muy claros en la notación que estamos utilizando y, por otro lado, necesitamos tener la mente abierta y concederle al autor el derecho a, de forma más o menos acertada, utilizar la notación que le venga en gana. En la otra cara de la moneda, cuando seamos nosotros los autores, debemos intentar siempre ser claros, precisos, utilizar una notación que entendamos que es intuitiva, que es simple, que realmente representa aquello que queremos expresar. Porque, como acabamos de ver, una notación puede ser decisiva en aquello que queremos expresar. Entonces, cuando nosotros escribimos una cosa, nunca está de más. Y sí es matemáticas el preguntarnos, ¿puedo contar esto de forma que se entienda mejor? En fin, pues creo que hemos llegado a la misma conclusión que siempre. Y ahora, pues vosotros, si queréis añadir lo que sea, un comentario, matizar, incluso hacerme la contra, sois bienvenidos a los comentarios, podemos discutir lo que queráis y por mi parte, pues gracias por atender y nos vemos a la próxima. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y cuéntaselo a tus amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!